tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión especial de Juego de Damas. Hoy fue una jornada muy especial y muchos y muchas sentimos que nuevamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual volvió a militarse. Y digo esto, volvió a militarse por hombres, por mujeres, por actores sociales, por ciudadanos de a pie, por referentes de la cultura, por una parte de la justicia indudablemente, porque muchos de los que estuvieron en Plaza Lavalle hoy, muchos de los que discutieron durante años el anteproyecto de ley de medios y que apoyaron, están convencidos, como lo dijo hoy Martín Sabatella, que nuestra democracia necesita la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta noche nos visitan y hemos invitado, ampliamos el Juego de Damas con participación masculina. Hay hombres y mujeres del campo de la cultura muy respetados, admirados, son referentes y creo que ellos también entienden que es necesario ampliar la democracia, ampliar derechos, desmonopolizar la palabra y, por supuesto, vivir una democracia plena. Para que esto sea posible, necesitamos que esta ley sea declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia. Les voy a presentar a nuestros invitados de la noche. Nos acompañan el doctor Beinut Smukler, que es el único de nuestros invitados que estuvo dentro de la Corte Suprema de Justicia en la audiencia. También nos acompaña Cecilia Merchan, dirigente de La Corriente, la Colectiva, Arturo Bonín, actor, Alejandra Darín, que además la felicitamos porque ayer ganó el premio ACE por su actuación en la obra Tierra del Fuego. Muchas gracias. Así que la verdad, un placer que estés esta noche aquí con nosotros. Nos vamos al otro wing, a nuestro living. Está Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, Aníbal Cedrón, artista plástico que está exponiendo en el Museo Sívori, una muestra que bien vale la pena recorrer y disfrutar, y Eduardo Blaustein, periodista. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, en principio le voy a preguntar a Beinut, que estuvo dentro de la Corte, ¿con qué impresión se fue? Bueno, yo me fui con una impresión mucho más positiva que con la que había llegado. Me pareció muy importante que se viera claramente las diferencias de posiciones. Fue muy marcado, creo que los 5 expositores que hablamos por nuestras organizaciones, yo hablé por la Asociación Americana de Juristas, teníamos una línea clara de defensa de la democracia, de la ampliación de derechos como la que planteó usted, y que lo que estaba en juego aquí claramente lo demostró la otra parte. Todo su discurso, más allá de si fue bien dicho o regular, que no tenía importancia en ese aspecto, el contenido de ese discurso era un contenido privatista, de tratar de mantener el monopolio, planteándolo como si fuera una propiedad, el monopolio de la comunicación, como tratándolo como si fuera una mercancía cualquiera, ¿no? Que uno va al supermercado y la compra. Es decir, la libertad para ellos era eso. Eso me parece que fue muy marcado y creo que la trascendencia pública que tuvo a través de la televisión, los llamados que uno ha recibido, y que yo me parece que ha marcado mucho, por lo menos en los sectores, no sé cuál es el nivel de la audiencia, pero creo que los que vieron la sesión se fueron con una sensación en la que la Corte Suprema creo que no puede sacar ninguna otra sentencia que como la que usted dijo recién, que es la declaración y la aplicación plena de la ley inmediata, porque la verdad que es vergonzoso que este proceso judicial con una cautelar haya durado casi 4 años, de una ley que fue votada por la inmensa mayoría de los legisladores de distintos partidos, que fue, yo creo, la ley más discutida de la historia argentina.
Yo he vivido algunas reformas constitucionales y ni siquiera las reformas constitucionales tuvieron el nivel de discusión amplio de la sociedad que tuvo esta ley. Y que esto haya estado parado este tiempo no admite otra cosa que decir, señores, bueno, ahora la aplican ya. No, ningún plazo puede tener Clarín adicional al tiempo que tuvo. Me parece que eso es muy significativo y me alienta la esperanza que la Corte cumpla con su función como debe ser. Cecilia, estuviste en la plaza hoy también militando la ley, ¿no es cierto? Sí, estuve hoy en la plaza, Luisa, y además estuve hoy en la plaza viendo cómo nuevamente volvemos a militar y nos volvemos a encontrar. Nos encontramos algunos que venimos peleando hace un montón, con un montón de gente nueva que no conocemos, pero siempre con el mismo objetivo. Yo tuve la suerte de ser diputada desde el 2007 hasta el 2011 y poder dar la pelea ahí con la coalición por una radiodifusión democrática, dar la pelea en el Congreso y fuera del Congreso constantemente para que esa ley exista. Y me parece que hay algo que hay que retomar y no olvidar cuando damos esta pelea, y es que nosotros teníamos 21 puntos, ¿no? Tenemos 21 puntos que hacen a la aplicación o a la existencia para construir la ley, nos habíamos propuesto 21 puntos. Y el primero de esos 21 puntos que había unificado a más de 300 organizaciones, el primer punto es que la comunicación es un derecho. Mirá qué fácil que parece, pero hasta acá nosotros siempre entendimos la comunicación como una mercancía, porque así es como se fue estableciendo en nuestra sociedad. Si nosotros le preguntamos a cualquiera qué es la educación, todo el mundo dice un derecho. ¿Qué es la salud? Un derecho. Pero si decimos qué es la comunicación, en general nos cuesta definirla como un derecho. Yo creo que parte de esta pelea que ya lleva tantos años, porque no empezó ni ayer, ni cuando se dio la discusión, sino que empieza con la apertura del periodo democrático, tener una ley de la democracia. Lo que estamos poniendo en discusión justamente es que esto es un derecho. Implica que tengamos no solamente la posibilidad de tener medios diversificados, sino que cada uno de nosotros, cada una de nosotras pueda tener su propia imagen, su propia voz y vernos tal cual somos en los medios de comunicación. Es un paradigma que comienza a modificarse. Exacto. Arturo, vos también estuviste en la plaza. Sí, estuve en la plaza y confieso que hasta ayer no iba a ir, porque estaba muy enojado con nuestra Suprema Corte, que pone en un pie de igualdad al Estado Nacional con un monopolio. Y me pareció un acto, casi te diría, aberrante. Y después, charlándolo mucho con Susana, con mi mujer, llegamos a la conclusión de que si bien uno está enojado con un factor muy determinante en esto, uno tiene una posición tomada. Y mi posición siempre fue esta. Históricamente venimos hablando de la ley de la dictadura, porque nadie sabe el número ni el nombre de esa ley. Sin embargo, la ley de comunicación audiovisual, todos la conocemos, algunos las interpretan mal, otros hablan de que van a prohibir un diario, no, se refiere a otra cosa. Pero este era mi lugar y mi tiempo físico me permitía estar desde las 2:30, 3 de la tarde hasta las 5:30, 6 más o menos, que fue lo que ocupé de mi tiempo para poder estar ahí y compartir. Y fue otra fiesta a la que nos tiene acostumbrado cada vez que hay una movilización de esta naturaleza. No solamente organizaciones, o ONG o sectores de partidos políticos también, sino mucha gente que venía a estar, que venía a decir presente, sumo. Ciudadanos de a pie. Ciudadanos de a pie. Y fue como un río que se siguió transitando a sí mismo hasta las 10:30, 11 de la noche que terminó el acto. Y calculo que mañana sigue la cosa. Esperemos que siga. Ale, vos también estuviste en la plaza, Sí. Una jornada larga, decíamos, para vos. ¿Por qué te parece importante que salga la ley? A mí mucho no me gustan los monopolios de nada. Es quizá un lugar muy común o muy de la calle. No soy especialista, pero siempre que hay un monopolio, pensando en que somos tantos millones de personas, sospecho que no estamos representados los trabajadores de cada rubro dentro de un monopolio. Pero en la comunicación me suena a desinformación. Me parece que si alguien tiene un muy alto porcentaje de algo que tiene que ver con un derecho, manipula eso, porque aparte es muy claro lo que decían recién.
tiene que ver con empresas, con intereses comerciales y de poder, y tiene que ver con la gente, tiene que ver con las personas que somos, con los derechos humanos. Entonces, no me gusta a mí estar desinformada y no me gusta que manejen la información, porque si no, que esto es lo más terrible, digamos, en lo que estamos tratando de construir. Nuestro país viene de épocas muy terribles y en tiempo para una nación no es mucho 30 años. Entonces nosotros nos tenemos que poner muy fuertes con esto y salir en defensa de nuestra democracia. Ahora vamos a ver por qué no es una ley común, no es una ley cualquiera, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Horacio, ¿está bien decir que esta es una pelea entre, el grupo Clarín y el gobierno? ¿O en realidad eso es limitar la discusión a un tema que tiene mayor profundidad? Cuando digo esto, ¿es la democracia versus el poder económico? ¿Son los poderes políticos contra el poder concentrado? A ver. Bueno, no está prohibido usar fórmulas pedagógicas que son siempre un tanto simplificadoras, pero no inexactas, por alguna razón que no es la mejor. Quizás se enfrenta el Estado Nacional con una sólida empresa telecomunicacional con características monopólicas. Yo diría que más allá de los problemas específicamente jurídicos, hay una cuestión cultural que convierte al Grupo Clarín desde prácticamente la última década, o desde la fundación de Papel Prensa, pero con mucho más énfasis en la última época, en algo así como director de la conciencia colectiva, y si empleamos términos eclesiásticos, sería algo así como el pastor de almas de la vida contemporánea, de las grandes metrópolis, y eso implica un dominio a través de la lengua y de las tecnologías convertidas en mercancías, de una opinión que no es necesariamente una opinión servil hacia todos estos grandes mecanismos de información que se han montado. Prácticamente esos son la globalización en sí misma, pero de todas maneras su incidencia en la política, su incidencia en la vida empresarial en su conjunto, su incidencia en las grandes decisiones del país, hacen que este tipo de organización tan vastamente expandida en el país tenga que limitar sus alcances. Creo que esa limitación tiene naturaleza democrática, si no sería una coerción indebida. Y la naturaleza democrática de esa coerción hacia un medio de comunicación de esta índole, que como digo tiene este tipo de expansión casi eclesiástica sobre todo el país, es necesario debatirlo en profundidad, como ocurrió en el Parlamento, como ocurrió en la plaza, porque la plaza volvió a resurgir también, a tener su voz, y como ocurre en la Corte Suprema. Yo no considero esta jornada una jornada donde simplemente se quería cubrir un mero formalismo. Quiero decir lo que me parece. La plaza tiene también su capacidad de legato, ahora para utilizar un término de tradición jurídica, pero le quiero dar un carácter moral. El alegato es el que tenemos que hacer nosotros ante todo la Corte Suprema, que son personas de alta formación jurídica. Les reconozco a ellos la pertinencia debida para integrar el más alto cuerpo jurídico del país, pero es hacia ellos que tenemos que hacer una apelación colectiva, y de hecho eso se está haciendo, porque tienen 5 o 6 personas, 5 personas, las que forman la Corte, 7. tienen en sus manos el sentido de la vida de millones de personas en cuanto a lo que son como sujetos públicos y democráticos. Entonces tienen que actuar en consecuencia de su alta responsabilidad. Esta es mi apelación a la Corte, que ayuden con una decisión pertinente a ampliar las fronteras de la democracia en la Argentina. Aníbal, también estuviste hoy en la plaza, ¿y por qué te parece importante esta ley? Bueno, la ley hace un hecho muy fundamental para la construcción de la democracia, para concluir realmente una nación que viene muy frustrada en la articulación de la democracia, pero también del concepto de lo nacional y popular en un sentido federal, pero también en manos concentradas de una gran concentración monopólica puede ser una extraordinaria herramienta de guerra y desarticulación
de nuestra integridad nacional. Fíjense que, digamos, los medios de comunicación como arma estratégica hoy está integrada para el Pentágono y la Central de Inteligencia Americana, y veamos cómo la utiliza para preparar la opinión pública norteamericana para la próxima intervención militar en Siria. También acá, en la Argentina, se puede ver cómo esta herramienta tan importante para el siglo XXI en la comunicación, articulación de la opinión pública y vertebrar nuestras democracias que han tenido una historia tan nefasta, tan trágica, de golpes de estados orientados por Estados Unidos en la región. ¿Cómo hacemos para que esta ley de medios de comunicación, que es una avanzada en el mundo y en la región, realmente la Corte Suprema de Justicia, que tiene que pasar a ser un órgano de la República, un órgano que reconozca el poder legislativo y que no se instituya como un órgano aparte de las instituciones democráticas, sancione definitivamente la plena vigencia de la ley de medios de comunicación? Eduardo, ¿por qué no es una ley, yo digo, igual a otras leyes? Tiene, me parece, un valor agregado. ¿Cuál sería, a tu juicio, este valor agregado? Porque sus contenidos son riquísimos, amplísimos, porque no son materiales y porque tienen que ver básicamente con cómo nos discutimos como sociedad, a través de qué medios de comunicación, la sociedad habla y discute y dialoga consigo mismo. Una de las tesis que yo creo es que en alguna medida parte de o la responsabilidad de algunos fracasos argentinos tienen que ver con que nos discutimos mal. Y nos discutimos mal muy a menudo porque nos discutimos a través de los medios. Y nos discutimos mal porque nos discutimos a través de medios concentrados, medios empobrecedores, medios intoxicadores, medios no que se escuchan todas las voces. No se escuchan todas las voces claramente. No se escuchan todas las voces y las que se escuchan tiene una carga muy terrible de exculpación, de echar la culpa de todo al vecino, a los gobiernos, a la política, de empobrecer, eso coincido plenamente con Horacio, de empobrecer los lenguajes. El tema de la discusión de los medios trasciende incluso la ley de medios y el ciclo kirchnerista, la ley misma. Aparte de la discusión más específicamente política, los medios están en este momento desarrollando unas cargas de violencia simbólica que, insisto, trascienden la coyuntura, la agresión a la presidenta o al kirchnerismo. Los tratamientos policiales, las guerras de vedette, la violencia de los chicos que hacen programas de fútbol, es una carga como muy pesada para la sociedad. Beinutz, ¿mañana qué puede esperarse? Mañana se pasó un cuarto intermedio para mañana a las 10 de la mañana. Hablan las dos partes interesadas. Después de eso, ¿cuánto tiempo puede pasar para que la Corte se pronuncie? Bueno, es difícil de contestar porque tenemos un problema. La Corte Suprema no tiene plazos. Pero la Corte en algún momento habló sobre las cautelares que no podían durar por tiempo indefinido. Claro, pero también la Corte... También es cierto, Luisa, que la Corte recibió por primera vez esta causa al año de iniciada con una cautelar vigente, y le dijo al juez, doctor Carbone, usted resuelva rápido, en tiempo razonable. ¿Cuál es el tiempo razonable para resolver? En el Código Procesal hay plazos establecidos para que se dicten resoluciones, sentencias, etc. Los jueces parece que no les rige el Código Procesal. Y después, cuando lo vuelve a recibir, ya por tercera vez, le dice al juez y a la Cámara no permitan maniobras dilatorias y resuelvan de inmediato. Un término procesal que no existe en el Código, el inmediato. Y resulta que la Corte, que ya conoce el expediente desde tanto tiempo... Que ya ha dicho además que no está en peligro la libertad de expresión, además, ni libertad de prensa. Ya tiene dicho que no está en peligro la libertad de prensa ni la libertad de expresión. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Intereses patrimoniales. Los intereses patrimoniales tramitan por juicios ordinarios, en lo cual el que se siente perjudicado demanda a quien lo perjudica. Pero con esta metodología llevamos 4 años sin que la ley se aplique. Entonces, yo creo que después de esta audiencia, y en eso
me parece que también ha sido muy importante. La Corte no puede demorar mucho, no puede esperar a las elecciones de octubre. No debe, poder puede, pero no debe. Porque habría pasado un periodo presidencial, un periodo constitucional para el ejercicio del poder de un presidente. Estará esperando... No, tampoco, porque faltan 2 años por delante. Pero es que tampoco. Ahora, lo que es cierto es que la decisión es política. Esto hay que tenerlo claro. La Corte es un poder político. No es el Ejecutivo, no es el Legislativo, pero forma parte del gobierno de la Nación. Tanto forma parte que tiene parada una ley del Congreso durante 4 años. Entonces, la decisión es así. La Corte tiene que optar entre el monopolio o la democracia. Es así de fácil. Y será una decisión no jurídica, sino política, claramente política. Claro, es que si hay algo que no se puede separar, la magia, es lo jurídico de lo político. Toda decisión jurídica responde a una política, a una concepción. Y acá, justamente, de lo que se trata es que este monopolio quiere dictar las políticas. Además, lo ha venido haciendo durante todos los gobiernos constitucionales. De manera que me parece que con esto es lo que tiene que terminar la Corte, y esta Corte que ha despertado tantas expectativas y que además tiene una cantidad de sentencias muy importantes en su haber a favor de la democracia. Las tiene, y una política de instaurar como política de Estado la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad del periodo del terrorismo de Estado. Es decir, tiene muchos méritos. Entonces, que no, por eso yo aliento la expectativa de que va a seguir esa línea. Bueno, vos, Cecilia, planteaste que era un derecho humano básico, el derecho a la comunicación, el derecho a la información. ¿Te parece que va a ser tomado en cuenta esto, que un derecho humano, universal, básico, va a estar para la Corte por encima de lo que es una pelea patrimonial? Yo espero que sí, que esté por encima para la Corte, porque no solamente que este es un derecho humano y que tenemos que defenderlo desde esa perspectiva, con todo lo que implica y con toda la riqueza que tiene la ley y que está manifestada en todo su articulado y que podemos ir ejerciendo, sino porque además estos artículos que son patrimoniales, en realidad lo que están defendiendo es una corporación. No es un derecho patrimonial común desde mi perspectiva. No soy jurista, soy comunicadora, pero sé claramente que nuestras leyes también nos amparan de todo aquello que son los monopolios o las corporaciones, y hay otras leyes que también que pueden funcionar para que esto no suceda, y mucho más cuando estamos hablando de la comunicación. Entonces espero que la Corte pueda tener en cuenta todo ese andamiaje jurídico y toda esta perspectiva política y ciudadana por la que venimos bregando, que tiene que ver con la profundización de la democracia. Creo que nuestra Constitución, con todos los límites que ella tiene, creo que todas nuestras leyes y la ley de servicios audiovisuales, que fue votada, como ya dijimos, por la mayoría del Congreso, creo que dan todos los elementos. Lo que pasa es que todos esos elementos puestos sobre la mesa tienen una fuerza muy intensa, pero también tienen una fuerza muy grande y muy pesada de esas corporaciones, porque cuando hablamos de las corporaciones, hablamos de un poder que además no hablamos de una corporación, hablamos de una corporación mediática asociada a otras corporaciones, y creo que eso tiene un peso en el juego, digamos, desandar todo eso, desandar todos esos monopolios, digamos, es muy fuerte, es muy difícil. Es difícil para quienes venimos bregando por eso desde siempre, y creo que para la Corte está en esa disyuntiva. Yo guardo, como siempre, confianza en eso, pero fundamentalmente guardo confianza en la sociedad argentina y en la ciudadanía, ¿no? Porque creo que eso es fundamental. Estas no son nunca peleas perdidas, y en eso yo siempre soy optimista, y sé que cualquier pelea de estas características que es contra las corporaciones es larga, no se va a acabar, sea cual sea la resolución de la Corte. Resultado. Espero que sea positiva. Bueno, yo digo, este es un momento, me parece que no es un momento de no jugarse, es un momento donde se están dirimiendo cuestiones que son centrales, muy importantes. De todas maneras, cada uno evalúa. Quiero agradecer a Miguel Rep, que por una cuestión de salud no está presente, pero mandó su solidaridad, Dona Caro, Oscar López Ruiz, el Negro Fontova, todos ellos estaban invitados. La mayoría tuvo problemas de salud y me dijeron, mencionarnos, estamos... Y estuvieron siempre. Y estuvieron siempre.
Alejandra siempre, Arturo siempre, pero digo, ¿tiene un costo esto? Genera, porque las corporaciones son un peso pesado. Enfrentar a las corporaciones no es gratuito. ¿Cómo se vive desde el sector de los artistas en este caso? Mira, en los años 70 hacíamos teatro y hacíamos a Gorky, a Brecht, y nos subíamos a un estrado, a un escenario, y estábamos a tiro de piedra o a tiro de bala. En ese momento tal vez la inconsciencia a mí, a un grupo grande de teatro, o a los grupos de teatro que había, nos llevaba a instalarnos en esos lugares. Pero era defendiendo una idea, un concepto, un sueño, una utopía, como querramos llamarlo. A esta altura de mi partido personal e individual, yo sé que hay costos para estas cosas, lo sé, y como tal lo asumo, y digo, sí, a lo mejor no trabajaré en ciertos y determinados lugares, a lo mejor en los otros, en los que dicen, ellos son los que te protegen, tampoco trabajaré, a lo mejor. Con esto doy un rotundo mestiz a los que dicen que tenemos unos sueldos fabulosos por aparecer nomás. Pero yo he presentado varios proyectos. Varios proyectos en el Inca y me los bocharon todo, colé en algunos y demás. Pero solo se trata de vivir, decía una canción hermosa de Baglietto, ¿no? Y si uno no puede expresar lo que piensa y lo que siente por temor a no tener el laburo, y uno es muy chiquito como persona, y yo aspiro a ser más grande de lo que soy como persona. Y aparte en la construcción personal, yo creo que uno ha tomado decisiones a lo largo de toda su vida, y estos son los espacios donde uno tiene, no puede estar antes, uno no puede anteponer su interés personal o qué va a ser, porque en realidad ninguno de nosotros sabe qué va a ser de la vida de ninguno de nosotros mañana. Entonces sería una ilusión absurda. Yo personalmente no me interesa. Lo que sí me interesa es que el lugar en donde yo veo, el espacio donde yo veo alegría, reflexión, gente inteligente, de muy diversos lugares, gente como yo y como la gente con la cual yo convivo, estoy de ese lado y no podría correrme de ese lado con un temor. En ese sentido yo no soy muy temerosa, no les debo nada a las corporaciones ni se los deberé el día de mañana. O sea, no sé, si no puedo ser actriz me dedicaré a otra cosa también. Además puede ser una deformación profesional. Nosotros para construir un personaje intentamos en algún momento del desarrollo del proceso de trabajo mirar al mundo desde un lugar determinado. Cuando yo miro al mundo desde otro lugar que es el mío, digo, estoy acercándome a un personaje, porque puedo mirar desde un otro lugar. Es una construcción eso. Y uno critica al que mira al mundo desde su ombligo. Si yo mirase esta situación y dijese o pensase, no, yo no voy a decir esto porque por temor, estoy mirando al mundo desde un ombligo, cosa que yo critico realmente, critico en el otro, en el que no expresa su idea, o en el que no se juega por una idea o por un sentimiento. Muchos de nosotros hemos tenido aciertos y fracasos, tanto en la vida como en el trabajo, y porque nos hemos jugado por lo que sentíamos y por lo que pensábamos, intentando en este transcurrir de la vida ser coherentes. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra, o pensar una cosa y hacer otra. Hay un tema de costos, sí, que también me parece que no hemos analizado todavía, y que son los costos que hacen a la política de integración regional en curso y de la cual la Argentina juega un papel sustantivo. Total. Y que estos medios monopólicos están haciendo permanentemente un trabajo de zapa, que viene también orientado desde el imperio para tratar de liquidar todos los procesos democráticos que se han generado en la región. Entonces me parece que tampoco hay que olvidar ese aspecto. El costo que tendría una decisión negativa de la Corte para acá repercute en toda la América, región, en toda la región, claramente. Entonces me parece que también es una responsabilidad histórica que tiene la Corte de ver a qué proceso contribuye. ¿Te da la impresión, Horacio, de que hay conciencia de esto, de esta importancia de lo que recién marcaba Beinutz, en el sentido de la Argentina va marcando huella?
Bueno, esta es una ley que no existe bajo estas condiciones en ningún otro país latinoamericano. Y sin embargo los medios de prensa más concentrados actúan del mismo modo en Latinoamérica, en Europa. Tienen como si dijéramos no solo una propiedad de tipo económica, de carácter subordinante, que se expande en relación a un tipo de consumo superficial, sino que dominan en un determinado momento la estructura misma de la lengua de un país. Entonces yo también preferiría que eso se tenga en cuenta, porque esta responsabilidad, si la ley se aprueba, que es lo que esperamos todos, se va a transferir de inmediato también a todos los demás medios plurales que surjan en la Argentina y a aquellos que defienden las posiciones del gobierno también. Es necesario para todos entonces entrar en una discusión sobre no solo qué cosas se dicen, sino cómo se las dice, cuál es la raigambre histórica de aquellos que sostienen los argumentos. Va a haber que sostener nuevamente la política como estilo argumental, no como algo de lo cual se puede hablar sin pruebas, que es un poco la nota dominante del tipo de periodismo que se ha impuesto especialmente en Clarín. Es decir, no hay casi ya periodismo en este sentido, hay operaciones periodísticas. Entonces también la ley es importante para el rescate de la profesión periodística, que está sometida a toda clase de operaciones que provienen de las grandes fuerzas económicas nacionales y mundiales. Y en ese sentido los periodistas que trabajen donde trabajen deben saber que esta ley casi es como la ley de manumisión de la Asamblea del año 13, como la ley de quema de instrumentos de coacción. Tiene el mismo valor que tuvo el gran constitucionalismo impulsor de libertades públicas en el siglo XIX, en el siglo XX. Yo la comparo a la ley 1420, a la ley de asociaciones profesionales. O sea, tiene un carácter fuertemente removedor de todas las fórmulas cristalizadas en una sociedad argentina que se convirtió en extremadamente prejuiciosa, que se convirtió en una sociedad temerosa, una sociedad donde, sin negar ninguno de los problemas de seguridad y todos los que se mencionan, se convirtió en una sociedad de puertas adentro, donde predomina el rumor, predomina la conspiración, bueno, una prensa de otra índole y una profesión periodística reivindicada a la manera de la gran tradición periodística del siglo XX, y la Argentina tiene una gran tradición periodística, incluso este diario que ahora está objetado, incluso también La Nación. Bueno, eso debe volver a constituirse en un horizonte de libertades en la Argentina, por eso también estamos peleando. Aníbal, ¿y en el mundo de las artes plásticas cómo se vive esta ley, este proceso y esta discusión? Bueno, en forma muy dispar, porque pero lo que sí es cierto que los artistas visuales podemos convertirnos en esta gran concentración monopólica en artistas invisibles, porque el problema está muy bien planteado por Horacio González de la palabra incluso y del manejo del idioma en lo que hace a la unidad nacional, lo comunicacional e informativo, pero estamos en el siglo de la imagen, y la imagen en el sentido de vernos a nosotros mismos como pueden verse un pueblo o una localidad. Es decir, uno viaja al interior del país y asiste que en Resistencia está TN diciendo acerca de las circunstancias de tráfico en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, en cualquier tapera del país está viéndose el monopolio y la dictadura de la imagen y la palabra y la información. Que por otro lado, yo quisiera decir que nosotros en la ley de medios de comunicación está operando para que no se imponga en la globalización del capitalismo financiero que la información y la comunicación sea una mercancía, sea negocio. Es decir, ¿cómo hacemos para que efectivamente en la construcción de la pluralidad, de la diversidad, de la unión de pueblos, del conjunto de localidades, de pueblos y ciudades, esté el país representado a través de los medios de comunicación? Los artistas visuales, los músicos, los escritores, el conjunto de la cultura necesita medios para que efectivamente se pueda construir esa nación que decía que aún falta concluir, que es a través de la pluralidad y la diversidad de nuestros pueblos. Eduardo, ¿se puede contra el grupo Clarín? Yo quisiera hacer un poquito de libreto, Luisa.
Supongamos en el mejor de los casos, acá estábamos haciendo chistes antes con Horacio respecto, porque es una especie de novela policial, digo, ¿cuál va a ser el rebusque de la Corte para no declarar anticonstitucional la ley y eventualmente ver algún tipo de prórroga, dilación de plazos, lo que sea? Pero supongamos el mejor de los escenarios, que la Corte más o menos avalara lo central de la ley. Los que laburamos bastante del tema de la comunicación alternativa, democratización, militamos y demás, sabemos desde bastante antes de la sanción de la ley que con la ley no alcanza, que no hay que hacerse, no es la toma de la Bastilla la ley. La ley es una estructura jurídica, es una letra fría. Bueno, pero tiene un valor simbólico de todas maneras. Tiene un valor simbólico y cultural, y el solo debate social que generó es un hecho política y culturalmente muy saludable. Pero la ley la tiene que construir la sociedad. ¿Sí? Los contenidos alternativos, la diversidad, las culturas federales, los artistas plásticos, las coperas norteñas, los productores de radio y tele del interior necesitan recursos financieros, ingenierías, profesionalidad, capacitación. La sociedad se tiene que cargar la ley al hombro, entre otras cosas para evitar un riesgo en el cual lamentablemente le tengo que dar 1 milímetro de razón a las críticas de Clarín, y es que cuanto mayor autonomía tenga la comunicación futura que permita generar la ley respecto del Estado, mejor, ¿sí? Porque no alcanza con lógicas de financiamiento dependientes únicamente del Estado. No necesariamente porque el Estado se vaya a poner a manipular contenidos, pero cuanto más autónomas, más críticos, más libres sean los nuevos contenidos, mucho mejor. Y para eso falta mucho, faltan estímulos, fomentos, desarrollo, redes federales, ingenierías. Acá la compañera diputada cordobesa supongo que un poco de eso debe saber. Bueno, nos vamos a ir, redondeamos muy chiquito, algo a la Corte, dígale, Beinuts. Bueno, ya le he dicho varias veces hoy que es una opción dura, pero me parece que los juristas que la integran, que ya son figuras jurídicas, que han alcanzado ese nivel, tienen también una opción de cómo pasa la historia. Yo más que a la Corte le voy a decir a la gente y a las organizaciones y a las personas, a toda esa gente que fue y a las que no fueron y a las de todo el país, que estas son peleas que valen la pena. Y que realmente cuando nos metemos en estas cuestiones, y como decía Eduardo perfectamente, esto no se termina, esto sigue. Hay que correr cada vez más el horizonte. Y que la verdad que hemos corrido tan adelante el arco, nunca nadie se hubiera imaginado cuando en el 2007 dábamos la pelea por primera vez en el Congreso que la ley era posible. Y con todo lo que falta, ya llegamos hasta acá, y con todo lo que hemos logrado, hemos ya dado un paso adelante. Así que vamos a ir por más siempre. ¿Arturo? Sí, me han contagiado el optimismo, pero voy a copiarlo de Eduardo. Supuestamente, el día posterior a que se apruebe esta ley, no termina nada, sino que empieza todo. Y esa es la responsabilidad que nos cabe a todos. Esa es la responsabilidad que nos cabe a los que queremos o pretendemos cambiar algo. Alejandra. Sumando un poco a lo que vienen diciendo, es que somos capaces. Somos capaces. Creo que recién lo que decía, me parece que también hubo una construcción, nos hicieron muy desconfiados, como que la desconfianza entre nosotros. Yo creo que somos capaces de llevar las cosas adelante, llevarlas bien, aprender, y básicamente me parece que un elemento fundamental es la alegría. Bueno, les robo la palabra, no les voy a dejar decir lo último porque ya está el compañero Horacio Bon para hacer su cierre de medianoche y no tenemos tiempo. Gracias por haber venido, ha sido realmente un privilegio tenerlos esta noche y compartirlos con la audiencia. Nosotros nos reencontramos en una semana, hasta el miércoles próximo.